Bueno, hay algo muy importante que compartir, ¿ok? Pero no sé con cómo empezar. Así que podemos empezar con... vayamos al libro de... sí, vamos a esa parte. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que con este empezamos hace una semana, pero me gusta. Vamos a empezar ahí. ¿Ok? Bueno, en Romanos 1:16, ahí empezamos la semana pasada, creo. Si bien me acuerdo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ok, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, otra vez lo voy a volver a leer, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. ¿Ok? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Y esto lo vimos la semana pasada, o sí me acuerdo, o hace 2 semanas, ¿verdad? Y quería empezar aquí porque dice que quiero enfatizar esta parte. Ya lo expliqué, creo, hace el domingo pasado, ¿verdad? Pero dice para salvación, dice porque es este evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es muy importante tener en mente, ¿verdad? Porque sí está empezando esta carta Pablo, en esta carta de Romanos, ¿verdad? Todo esto es parte de la introducción desde el capítulo 1, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo por ahí 17 es una tipo introducción a lo que va a hablar en esta gran carta de Romanos. Pero dice aquí, ¿verdad? Que es para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir, vamos a brincarnos una parte aquí. ¿Okay? Vamos a ver esto que dice aquí. Más adelante. Creyó Abraham. Ok, brinques hasta el capítulo 4 de Romanos. Ok, y en el capítulo 4 y en el versículo, vamos a ver en el versículo 6. ¿Están ahí? Romanos 4 y 6. Bueno, empecemos desde el 4. ¿Está bien? Desde el 4 mejor. Romanos 4:4. Y dice así, pero al que obra, ¿ok? ¿Saben qué es obrar, verdad? Trabajar, ¿ok? Vamos a ver qué dice esta carta. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ok, vamos a explicar este texto. Dejen tomar un poquito de agüita. Ok, si no se entiende. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué dice ese texto? Probablemente a lo mejor no se entiende. Hoy te lo vamos a explicar, ¿verdad? Hoy te lo voy a explicar. Ahora, cuando uno trabaja, uno de los que tiene, ¿verdad? Cuando uno trabaja, uno espera, ¿qué espera de que le den de regreso? Que le paguen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te pago? ¿Uno va a trabajar de gratis? No, ¿verdad? Bueno,
Si uno va a trabajar, ustedes irían a trabajar de gratis, pues no creo, ¿verdad? Uno va a trabajar para pagar, por eso dice que, pero el que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿A qué se refiere eso, verdad? A que el que está trabajando, ¿verdad? Aquello que le van a dar ya no es gracia, porque no se los, porque gracia es básicamente, ¿verdad? Gracia es como algo gratuito, gratis. ¿Se entiende? Cuando vean la palabra gracia, vean como un favor inmerecido, algo gratuito, algo que se le dio gratis, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja, no se le cuenta ese salario como algo gratis, ¿o sí? No, porque ya lo trabajó. Por eso dice aquí, ¿verdad? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No es que está endeudado la persona que trabajó, sino el otro, ¿verdad? Porque le tiene que pagar lo que trabajó. A eso se refiere ahí. Versículo 5. Mas al que no obra, ¿ven? Al que no obra, al que no trabaja, no se está refiriendo a un trabajo físico, ¿ok? No se está refiriendo a un trabajo físico. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿verdad? ¿Ok? Mas al que no obra, ¿verdad? Sino, ¿verdad? O sea, al que no obra, el que no hace obras, el que no trabaja, sino cree, no, cuando dice no, si no es un sí, no, es todo junto cuando dice, ¿verdad? Si no cree, ¿verdad? Entonces, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Quiero que piensen. Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Verdad? A Jesús, lo dijeron, ¿verdad? Aquel que justifica al impío. ¿Saben qué es impío? Sin propósito. Impío es como alguien impuro, ¿verdad? Impuro, que no está puro, ¿verdad? O es decir, al pecador, a un pecador, ¿verdad? A eso se refiere. Dice, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién es el que vino a salvar a los pecadores? Eso es lo que Jesús. se le está hablando aquí, ¿verdad? Entonces, en otras palabras dice, más al que no obra, al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, a Jesús, el que cree en Jesús, su creencia, ¿verdad? Su creencia le es contada por justicia. Le es contada por justicia, o sea, que es justo ante Dios, Él es limpio ante Dios, Él es limpio de todo ante Dios, no porque él trabajó para él, no porque él le echó ganas y trabajó en tratar de no hacer algo, sino porque solamente que creyó en quién, en Jesucristo, en Jesucristo. Jesucristo es el que limpia, como dice ahí, el que justifica, limpia. Obviamente también Dios, ¿verdad? Dios es el que hizo el plan, pero el que en sí, en el que tienen que creer para ser limpios y para ser, como dice, justificados en Jesús, ¿verdad? Dice, su fe le es contada por justicia. ¿Ok? Versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, que desde el tiempo de David, Dios ya les había, ellos ya sabían, había una profecía de que la gente iba a ser justificada sin obras, ¿verdad? Sin trabajo, sin obras. ¿A qué se refiere con esa palabra de obras? Se refiere a tratar de ganarte tú la justicia, a tratar de hacer, um, de tratar de enmoldarte o de ser, tratar de hacer las obras de la ley, ¿verdad? A, a todo eso, a tratar de ganarte a Dios, a tratar de ganarte a un beneficio de Dios, a tratar de ganarte una salvación, ¿verdad? A tratar de ganarte a que para que una oración se te sea contestada. ¿Me explico? ¿Sí me entienden?
A eso se refiere con obras, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad? De que iba a haber David sabía de que iba a haber un tiempo, ¿verdad? Más adelante, donde Dios dice ahí, como lo voy a volver a leer, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia, o sea, a quien Dios da esa justicia. Cuando me refiero a justicia es un estandarte. Cuando me refiero a justicia es un pararte, es un estado de una persona. Y básicamente hay dos estados, ¿verdad? Uno es el impío, como lo decía arribita, ser impío, ser el pecador, y uno es estar justo. ¿Lo entienden? Uno es pecador y uno es ser justo. Justo es estar limpio de todo, del pecado de Adán y pecado de cualquier otro pecado. Impío es obviamente el pecado original de Adán, ¿verdad? Y todas las cosas demás que se pudieran haber hecho. ¿Se entiende? Eso sí se entiende, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esos dos son los dos estados, ¿verdad? Que la gente, o sea que la gente puede estar, ¿verdad? Ah, obviamente, nosotros somos ¿qué? ¿Impíos o justos? Justos. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Ay, alguien iba a responder. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 5. Porque dice, sino cree en aquel que justifica al impío. Nosotros somos justos, ¿por qué? ¿Porque éramos muy buenas personas? No, ¿verdad? Nosotros somos justos porque nos ganamos a Dios. No, No, sino simplemente porque ¿qué? ¿Qué hicimos? Creímos en creer. aquel que justifica al impío. Nosotros éramos impíos, nosotros éramos pecadores antes, ¿o no? Antes de confesar a Jesús como nuestro Señor, éramos pecadores, ¿verdad? Teníamos la naturaleza bueno, es decir, el pecado de Adán, ¿verdad? Y éramos pecadores, pero al confesar a Jesús como nuestro Señor, nos limpió Dios de todas esas cosas, ¿verdad? Y venimos a ser justos ante Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿verdad? Esos son los dos panoramas. Bueno, pero volviendo al versículo 6, David sabía de que en un tiempo Dios iba a dar ese estado de ser limpio, limpio de todo pecado, justo, no impío. La gente, había mucha gente que era impía, pero él se refería a Dios. David sabía de que en algún tiempo Dios iba a dar esa justicia, es decir, ese estado de ser justo, ¿verdad? A la humanidad sin ganárselo, sin trabajar para ganárselo. ¿Y ese tiempo cuándo es? Ahora, Gracias. ahora en la gracia, ¿verdad? Ahora somos justos, ¿verdad? Por creer en Jesús. Dice justicia sin obras, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer obras, no tenemos que tratar de ganarnos a Dios, de tratar de ganar a una respuesta de Dios. Él nos va a responder. No tenemos que ganar a una sanidad, no tenemos que ganarnos a, no sé, cualquier cosa. No tenemos que trabajar por eso, las cosas son dadas, porque se nos dio, ¿ok? Vamos a terminar esto, ahorita vamos a ir a un texto, dice, diciendo, bienaventurados aquellos, esto dijo David hace años, ¿verdad? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, esa palabra iniquidades son pecados. Entonces David sabía de que en un tiempo futuro, es decir, en estos tiempos de ahora, ¿verdad? Ya que Jesús murió y ascendió, ¿verdad? David sabía que en unos tiempos futuro, o sea, en estos tiempos, Dios iba a hacer a la gente limpia de cualquier pecado y los iba a justificar gratis, sin tener que trabajar por esa limpieza, se podría decir, ¿verdad? Dice, bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. ¿Ven? O sea que David estaba diciendo que nosotros éramos ¿qué? Bienaventurados.
¿Se entiende? Aquí, por eso está este texto aquí. Estos textos del Viejo Testamento. Y está en Salmos. ¿Ok? Y por eso está aquí. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta de Romanos, usa este texto para dar a entender que David estaba profetizando de este tiempo ahora y de nosotros. Es decir, que nosotros somos bienaventurados. Sí, sí, porque somos limpios, como dice ahí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, cuando se refiere a varón, ¿verdad? No solamente es hombre, sino también todo, ¿verdad? Un hombre y mujer. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, ¿de qué? De pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor, o sea, Dios, aquí se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Porque en ese tiempo, cuando David escribió este texto en el Salmos, no había Jesucristo, ¿o sí? No, todavía no nacía. A eso se refiere. Bienaventurado el varón a quien el Señor, o sea, Dios, no inculpa de pecado. O sea, es decir, que Dios te está atrás de ti diciéndote, tú hiciste esto, por eso no te voy a dar esto. No, porque él lo dice. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor, o sea, Dios, no inculpa de pecado. Si nosotros hicimos algo, nosotros venimos ante Dios, ¿verdad? Pero Él no te va a estar ahí picándote y recordándote y restringiéndote cosas, ¿verdad? Dios no va a estar reteniéndote las cosas porque tú hiciste algo. ¿O sí? No. Vamos a brincarnos esta parte. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? Vamos a ver por qué. ¿Cómo sabemos de que, de que Dios no va a restringir a las cosas, ¿verdad? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y en el versículo 32. ¿Ok? Y yo quería, bueno, ahorita llegamos a ese punto. Romanos 8, 32. Romanos 8, 32, ¿verdad? Ahora, quiero que piensen un poquito, ¿verdad? Si hace sentido. Sí, ok. Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Nos está cobrando por su vida? ¿Nos cobró? No. Entonces, si te dio a su Hijo gratis, que es la palabra gracia, ¿verdad? Gracia, gratis, gratuito. ¿Hace sentido que para una contestación de oración o que para una liberación o que para una sanidad o que para una, no sé, promesa que Él te ha dado, te va a cobrar? ¿O va a esperar que tú hagas una obra para que la ganes? ¿Hace sentido? No, ¿verdad? No hace sentido que si te dio a su Hijo, espere que tú hagas algo para ganarte las demás cosas. No hace sentido, porque ya dio lo más caro. Vamos a ver este texto que dice aquí, en Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Dios, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ven? Nos lo entregó por todos nosotros. Dice, esta es una pregunta educativa y retórica para cada uno de nosotros. Y cuando digo retórica, es una palabra para que te haga pensar. Es una palabra para que no se... Es una pregunta que no se contesta porque es obvia, sino se contesta... es una pregunta que tú te haces, pero tú ya sabes la respuesta, porque es obvio. ¿Me explico? A eso se refiere, ¿verdad? Dice, sino que el que no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y nos los dio gratis. Lo acabamos de ver. Dice esta pregunta retórica para hacernos pensar, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Háganse esa pregunta ustedes y piensen un poquito. Como les acabo de decir ahorita, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer. Dice, hablando de Dios, el que no escatimó, o sea, Dios que no escatimó a su propio Hijo, ¿verdad? No lo pensó,
¿verdad? Él al ver nuestra situación, él no pensó y se quedó, pues se lo daré o no se lo daré. ¿Le daré mi hijo para la salvación o no? No, eso es escatimar, ¿verdad? A lo que quiere dar a entender. Él no hizo eso. Él inmediatamente cuando vio que la gente, que la gente necesitaba un salvador, ya estaba poniendo sus manos en el plan de redención, ¿verdad? Como lo dicen. ¿Ok? El que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, el que no dudó en darlo, el que no lo retuvo, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Ustedes creen que es más valioso la tierra o su hijo para Dios? Su hijo. Pero aún así, fíjense, ¿por quién dio su hijo? Por nosotros. Entonces quiere decir que nosotros, ¿qué hay? Valor. ¿Se entiende? Si Dios dio su hijo por nosotros, quiere decir que Dios ve en nosotros y Dios sabe que en nuestras vidas que nosotros tenemos un gran, ¿qué? Valor. ¿Se entiende? ¿Me explico o no? Para que Dios, Sí, ¿verdad?, haya dado a su hijo es porque en ti, en nosotros, ve un gran valor. Un valor tan grande que estuvo dispuesto a dar de su propio hijo. ¿Se Y nos entiende? ve como, sí, nos ve como el propio Jesucristo a nosotros. Ujú. Por eso, ¿verdad? Nos ve así. Nos ve de tenemos un gran valor. Nosotros no somos nada más la simple creación de Dios. Somos su mayor tesoro, ¿verdad? Y tenemos un gran valor. Bueno, sigamos leyendo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si ya dio a su hijo, que es lo más preciado para él, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? O sí, mejor dicho, ¿verdad? No, y no lo escatimó. ¿Ustedes creen que les va él a restringir o les va a retener una bendición? Si Dios sabe que para ti el bendecirte, el que tú uno se sienta bendecido es tener, no sé, no sé qué podría decir, pero qué, cualquier cosa, una bendición, lo que para su, bueno, les voy a dar unos 10 segundos. Piensen qué sería para su vida una bendición. Una bendición, ¿verdad? Y cuando me refiero a bendición, ¿verdad? Tampoco piensen que sean 2,000 millones de $2,000 o 2,000 pesos. Obviamente, si los quieren usar obviamente para la obra, o para decir, si lo quieren usar si en sus corazones quieren usar 2,000,000 de pesos para hacer una bendición y hacer algo para bendecir a los demás, obviamente Dios lo puede proveer. Pero si solamente son 2,000,000 de pesos para nuestro propio beneficio ¿me entienden? Ahí no sabemos, ¿verdad? No podría decirle, ¿verdad? Pero obviamente, el punto que quiero hacer es, piensen por 10 segundos qué sería una bendición en su vida, ¿verdad? Y no me la digan, solamente piensen, ¿verdad? ¿Qué sería una bendición en su vida? Y ahora, ¿ustedes creen que eso se los va a restringir Dios? O Él sabe que sea una bendición, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que él está reteniendo esa bendición por algo? No. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? El que no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Y esta es una pregunta, así les digo, retórica de ¿cómo no nos dará para despertarnos, ¿verdad? Porque a veces podemos caer nosotros en un tiempo, en una duda, ¿verdad? En algo así, pero esa es una pregunta se puede decir para despertarnos, ¿verdad? Despertarnos, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará también con él, o sea, con su hijo, todas las cosas? ¿Cómo no nos las va a dar? No al contrario, nos las va a dar. Tenemos que recibir esas cosas. Él va a dar las cosas que para nosotros deseamos, cosas que nos van a bendecir. Él las va a dar, ¿verdad? Y no hay obras para ganárnoslas. No es porque tú ores 24 horas al día, no es porque ores 1 hora al día. Va a decir, no, pues el que ora 24 días, ese sí me quiere y ese sí lo voy a bendecir. Y al que ora 1 hora, solamente le voy a dar 1 hora de bendición. No es así. Él quiere bendecir a todos, ¿verdad?
a todos, porque ya dio su Hijo. Él no está restringiendo algo en nuestras vidas. Él quiere bendecirnos, ¿verdad? ¿Ok? Se quedó claro esa parte, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Bueno. Estoy tratando de buscar un texto. Ahora. Vamos a brincarnos de Romanos. Nos vamos a ir al libro de Gálatas. ¿Ok? Yep. Espérenme. Váyanse al versículo Gálatas 6, versículo 7. Bueno. ¿Qué estás haciendo, Ronnie? Gálatas 6. Gálatas 6, 7 y el 8. ¿Están ahí? Sí. Ok, espera, estoy pensando con cuál empezar. Espera. Es que, bueno, está un poco indeciso, pero a ver. Quiero ver cómo se puede explicar bien. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, vamos ahí. Versículo 6. Gálatas 6, ¿verdad? Versículo 7. Dice, ahora fíjese. Versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? O esto quiere decir insultado, ¿verdad? Dios no puede ser insultado, ¿verdad? Nosotros no podemos insultar a Dios. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ok? Ahora, a veces hay textos en la Biblia que nos... No. Espérenme. Perdón, es que aquí la dona le ha agarrado por comerse una arenita que tenemos ahí del... Esa arena y se la pone a sus dedos así y la agarra y se la come y anda masticando eso, pero es piedras. Bueno, sigamos. Gálatas 6, no también. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará a vida eterna. ¿Verdad? Ahora, hay textos que pueden causar, se puede decir, ¿cómo se puede decir? Miedo, ¿verdad? Te pegaste, ¿verdad? Pueden causar miedo, pero les voy a decir algo. Estos textos de acá no se están refiriendo, ¿verdad? A que tu salvación o esté en juego. No se refiere a eso. ¿Ok? Voy a volver a leer versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ok? Ahora, el punto de toda esta carta de Gálatas es porque la gente no se estaba adhiriendo, no se estaba guiando por lo que decía la carta de Romanos, ¿verdad? Entonces, le voy a explicar esa parte primero, para que se entienda bien. Esta carta de Gálatas fue escrita porque la gente no estaba ya creyendo y llevando a práctica lo que decía la carta de Romanos.
Entonces, ¿verdad? ¿Qué acabamos de leer ahorita? Acabamos de leer que recibimos la salvación y de que somos y de que Dios nos da las cosas por obras o porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque creemos. Pero sí, pero si ven, estoy diciendo en inglés, pero si ven, en el libro de Gálatas, ¿verdad? Ellos ya estaban tratando de regresar, de ganarse esa justicia por obras. ¿Dónde está un texto para que lo puedan entender? Mira. Podemos ver, antes de ir ahí, vayamos rapidito, antes de entrar en este texto del 6, váyanse a capítulo 3, primero, Gálatas 3. Ok. Ok, y versículo 3, fíjense, aquí le está diciendo Pablo algo muy importante a ellos. Acuérdense, esta carta de Gálatas la escribió Pablo porque la gente ya no estaba siguiendo lo que dice Romanos. Entonces, ahí en Romanos nos dice que somos libres, salvos, así como dice la canción. Hay una canción que dice, ¿cómo? Libres, salvos. ¿Se lo saben? Del pecado y ¿de qué? Del temor. ¿Se la saben o no? ¿Sí? Bueno, si no se la saben, ya se la saben ahorita. Hay una canción que dice así, libres, salvos, del pecado y del temor, estamos libres, salvos, en los brazos de mi Salvador. Algo así dice, ¿ok? No estaban ya siguiendo eso, sino estaban enseñándole a la gente que tenían que hacer unas cuantas obras para ser salvo, que tenían que circuncidarse para salvarse, ¿verdad? Pues vamos aquí, y aquí Pablo les dice, Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Les está diciendo así, oh Gálatas torpes, ¿verdad? Le está diciendo Gálatas porque allá, por ejemplo, mexicanos, a la gente de México se les dice como mexicanos, ¿verdad? A la gente de Colombia se les dice como colombianos, ¿verdad? De la misma ocasión, de la misma manera, ¿verdad? Pablo les está diciendo a los de Gálata, a la ciudad a la provincia de Galacia, la gente se le llamaba Gálatas. Bueno, así se les decían. Por eso dice Pablo, oh Gálatas, insensatos, o sea, torpes, ¿verdad? Que a cualquier palabra la pueden poner ahí, torpes, necios, mensos, ¿verdad? Dice, ¿quién os fascinó? Dice así, ¿quién los llevó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como como crucificado. ¿A qué se refiere esto, Pablo? Pablo les había enseñado la carta de Romanos y de que eran libres de todo pecado, ¿verdad? Y de que no tenían que ganarse a Dios con obras, ¿verdad? Sino que Dios te ama porque así te ama. Y de que Dios te va a bendecir porque tú creíste en su Hijo. Y de que uno no tiene que ganarse la salvación, uno no tiene que ganarse algo, ¿verdad? Una bendición de Dios, ¿verdad? Pablo ya les había enseñado a ellos de tal manera que, como dice ahí, es una figura. A vosotros, y me dice, para no obedecer a vosotros, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les está diciendo eso porque en la crucifixión de Jesús, ¿qué es lo que se llevó Jesús en su crucifixión, en su muerte? El pecado. El pecado, enfermedades, iniquidades, separaciones, dolencias, todo eso, muerte, todo eso se lo llevó. Eso es la figura que quiere poner Pablo. Fíjense en el versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Y les hace una pregunta, Pablo. Y nosotros también les vamos a hacer esa pregunta.
Nosotros recibisteis, dice, recibisteis el Espíritu por las obras o por el oír con creencia. ¿Cómo es de que ustedes recibieron el Espíritu de Dios? ¿Porque llevaron al cabo los 10 mandamientos o porque el hombre se cortó el prepucio? Como dice la circuncisión. No, ¿verdad? ¿O ustedes fueron salvos porque no pecaron en toda su vida? No, ¿verdad? Fuimos salvos ¿por qué? Hay dos opciones. O fuimos salvos por las obras, por obras, o por escuchar con fe, como lo decía, creer en aquel que justifica al impío, como decía Romanos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo decía el texto de Romanos? ¿Se acuerda que decía? Si no cree, dice, si no cree en aquel que justifica al impío. Acuérdense de esa frase, de ese texto. Sino que cree en aquel que justifica al impío. Ese es Jesús, Jesús el que justifica al impío. Y es lo que le está diciendo Pablo básicamente. Ese texto lo está agarrando otra vez para ayudarles a ellos a regresar, ¿verdad? A Romanos. Y les dice, ¿recibiste el Espíritu por obras? ¿Verdad? Por tratarte de ganarte o por escuchar con creencia. Fue por escuchar, por creencia. Entonces, hay una razón o motivo, razón, circunstancia por la cual nosotros tenemos que regresar a creer que tenemos que recibir las cosas de Dios por obras. No. Fue una gran pregunta muy larga, ¿verdad? Pero es básicamente lo que Pablo les explicó en su lenguaje, ¿verdad? No hay ninguna razón para regresar a ese modo de pensar, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tratar de ganarnos algo que ya Dios dio. Es algo insensato, como lo dice ahí. Es algo insensato creer, pensar de que Dios nos está restringiendo las bendiciones. Dios no nos está restringiendo nada, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí si seguimos leyendo, ¿verdad? Versículo 3 del capítulo 3 dice, ¿tan necios sois? ¿Verdad? Ah, habiendo, dice, comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y eso es a lo que está refiriéndose Pablo, ¿verdad? Habían comenzado por creer, ¿verdad? Creer y caminar, ¿verdad? En el Espíritu. Y ahora van a acabar haciendo obras de la carne. Versículo 4. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, ¿verdad? Versículo, y dice, si es que realmente fue en vano, ¿verdad? Está haciendo muchas preguntas retóricas, ¿verdad? Para que ellos piensen y regresen. Ah, Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o básicamente da o energiza, ¿verdad? Y hace maravillas entre nosotros, ¿verdad? Dios te energiza porque tú eres muy buena persona. No. Él te energiza porque el Espíritu que tienes ya está dentro de ti, ¿o no? ¿Sí o no? El Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Ya es le voy a hacer una figura, ¿verdad? Ya es parte de nosotros, está como encarnado, se podría decir, a nosotros. Si se puede decir para que se entienda, no es que está encarnado, ¿verdad? Sino se refiere, es una figura que estoy poniendo para que se entienda, ¿verdad? Ya está, es parte de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Por eso dice ahí, aquel que pues suministra el espíritu, ¿verdad? O que los energiza, o que les da, ¿verdad? Ese espíritu, inspira, ¿verdad? Hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace porque hacen las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿verdad? Y es lo que les está recalcando a ellos, bueno, Pablo a ellos, ¿verdad? Que no regresen a esas cosas. Ahora, regresemos vamos a capítulo 4. Porque
Podemos empezar desde el versículo 19. Y en Gálatas 4:19, fíjense que dice aquí: hijitos míos, ¿verdad? Les está diciendo Pablo a ellos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Aquí hay algo muy, es profundo, simbolismo, que Pablo les está tratando de comunicar a la gente de Gálatas, ¿verdad? Y tiene una profundidad, un simbolismo enorme, y tiene una gran, ¿cómo se puede decir? Una gran ternura. Entonces este texto tiene muchas cosas. Una gran profundidad, ¿qué se ha dicho? Simbolismo y una gran ternura y amor. Fíjense, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. Este texto es muy importante. Uno, ¿verdad? Nosotros ayudamos bueno, voy a empezar desde abajo para que se entienda. Hijitos míos, ¿verdad? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿verdad? Cuando una mujer nace, cuando una mujer está teniendo un hijo, ¿duele? Sí, ¿verdad? Ustedes las mujeres van a decir, sí, dale. No, pues sí, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Yo y el señor Eladio ahí nunca podríamos experimentar el dolor de parto, ¿verdad? No creo. No creo, al menos que estemos constipados, es cierto. Bueno, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener, dice, dolores de parto, ¿verdad? Pablo no es que te haya embarazado, ¿verdad? Pero está haciendo una figura así como una mujer cuando te está sacando un hijo. ¿Qué es, verdad? Una mujer cuando tiene el dolor, ¿verdad? Pero cuando ve salir al hijo, ¿qué pasa? Se contenta, ¿sí o no? Se le olvida del dolor. Jesús hace la misma figura por ahí en el Evangelio, donde dice algo semejante así, que ahorita van a estar como una mujer así, pero cuando sale, obviamente el niño, ¿verdad? Es un gran gozo por ahí. Y aquí Pablo está poniéndose ese gran simbolismo, porque él les había enseñado a ellos, a la gente de Galacia, y al ver que ellos, ¿verdad?, estaban regresando a este modo de pensar, que ya del cual él ya los había ayudado, ¿verdad? Él tiene que volver a pasar simbólicamente por esos dolores de parto. No porque le dolía, sino porque es algo que probablemente ya no tenía que haber pasado, ¿verdad? Pero dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que, dice, y este es el proceso del creyente, del crecimiento. No es nada fastidioso, pero tiene que haber una gran paciencia del lado del que está ayudando a la persona. ¿Me explico? Aquí en este texto hay dos lados: el que está administrando o el que está ayudando, enseñando, y el que está siendo enseñado. Se requiere una gran paciencia del que está enseñando, y del otro se requiere también una paciencia para aprender, ¿ah? Se puede decir. Y aquí les está diciendo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto está enorme. Este es uno de mis textos favoritos, ¿verdad? No, probablemente no se entienda, pero lo estoy tratando de explicar, ¿verdad? Apenas voy a la primera parte. Y aquí les está diciendo Pablo que él está dispuesto a pasar por esos dolores de parto simbólicamente, ayudándoles a crecer hasta que el Cristo sea formado en ellos. Y aquí al estudiar la palabra griega, híjole, ya llevo una hora. Al estudiar la palabra griega, creo que es la palabra Odín, si bien me acuerdo. Odín, si bien me acuerdo es Odín. Y es que sea formado en ti, ¿verdad? O sea, es decir que Pablo les ayudaba a ellos, ¿verdad? Él estaba dispuesto a volver a ¿qué? Ayudarlos a crecer hasta que ellos puedan caminar por sí mismos. ¿Se entiende? Uno como papá, ¿verdad? Les enseña a los niños a caminar, ¿verdad? Pisan sus pies, están aún así, ¿verdad? Y es lo que Pablo estaba dispuesto a hacer, ¿verdad? Por eso les digo, no es nada frustrante que a veces la gente podemos, ¿verdad?, pensar cosas así, ¿verdad? Pero no es frustrante, ¿verdad? Sino es un crecimiento otra vez. Aquí Pablo está volviendo a ayudarles a ellos a regresar al modo de pensar,
al no ser esclavos al pecado, ¿verdad? Sino regresar a la libertad con la cual ya eran libres, ¿verdad? Y dice, y Él está dispuesto a hacer esto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Aquí hay muchísima gracia, pero no tengo mucho tiempo. Hay mucha, ya tengo una hora, dicen él, ¿verdad? Pero ¿se entiende? Por eso quiero mencionar, quise mencionar este texto, porque la verdad no es algo frustrante, no es de que ellos estaban, y no es de que Pablo estaba, uy, híjole, voy a tener que ayudarle a esta gente otra vez, ¿verdad? Aunque veamos el versículo 20, dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Se parece, se escucha como si estuviera como enojado, ¿verdad? Pero ahora les está llamando la atención, ¿verdad? Él llamando la atención a la gente de Gálatas y quiere regresar para cambiar de tono, ¿verdad? Para hablarles y estar amorosamente, ayudarles a qué? A crecer, ¿verdad? Eso es lo que una persona hace, ayudar a crecer, ¿verdad? Hasta que el Cristo, pasar por esos dolores, ¿verdad? Hasta que el Cristo sea formado en nosotros. Y Dios hace eso con nosotros, imagínense. ¿Sí o no? Él ve como que a veces qué tan torpes somos y Él pasa por esos dolores, ¿verdad? Hasta que el Cristo sea formado. Le digo, este texto hay muchas cosas, pero es básicamente el proceso del crecimiento del creyente, hasta que el Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ah, quería acabar con, no llegué a esa parte de Gálatas, pero les vuelvo a decir, ¿verdad? Hasta que el Cristo sea formado en nosotros. Ahora, como nosotros, ¿verdad? Está el Cristo en nosotros. Bueno, somos renacidos de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Recibimos Espíritu de Dios. Es Dios en el Cristo y el Cristo que está en nosotros en mí, ¿verdad? Ahora, por eso, ¿verdad? Porque tenemos el Cristo en nosotros. Nosotros vamos a cegar las cosas negativas de este mundo. No. Esto me acordé de un gran enseñador, me acuerdo, Bob. Lo enseñó en una reunión de liderazgo y a todos nos ayudó. Me gustaría encontrar esa enseñanza y volverla a enseñar a ustedes, porque fue de gran bendición. Pero dice, va, con lo que Jesucristo cumplió en su muerte, ¿verdad? Nosotros no vamos a cegar nosotros no vamos a cegar lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Si nosotros cegamos lo que qué, lo que Cristo logró, ¿se entiende? Nosotros no vamos a cegar, acuérdense, la negatividad de este mundo, ¿verdad? Nosotros no vamos a cegar eso. O sea, ¿saben qué? Cuando me refiero a cegar, ¿saben a qué me refiero, verdad? Como No, ¿qué es eso, recoger Aldo? de la cosecha. En los evangelios se refiere a la cosecha y el tiempo de la siega, cegar. O sea, recoger la ganancia de lo que está sembrando el sembrador. El cegar es cuando el tiempo de la siega en el campamento es cuando el campesino sabe cuando ya el fruto está listo y está listo para cegar el trigo, ¿verdad? Y empieza a sacarle el trigo, porque si no, pues se puede echar a perder, ¿sí o no? También tiene que sacarse en el tiempo exacto, ¿verdad? A eso se refiere con el cegar, ¿verdad? El cegar, en cegar, ¿verdad? Nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Ya no somos impíos, ¿o sí? ¿Sí? ¿Somos impíos todavía? Como lo No, decía en el texto ahí. No, no somos impíos. No somos no. pecadores. La palabra impío es pecador. Acuérdense esos dos panoramas. El impío, el pecador, o el justo, limpio de pecado. Nosotros ya estamos aquí. ¿Por qué qué? Porque dice, como decía el texto, sino el que cree en aquel que justifica al impío. ¿Cómo dice? Sino cree en aquel que justifica al impío. Me gustaría que lo repitieran. Ya voy a acabar. Nada más quiero hacer estos cuantos. Me gustaría que lo repitieran conmigo en su tiempo. No tienen que quitar el micrófono. Pero dice así, ¿verdad? Ah, ¿dónde está? Más al que obra, repítelo conmigo. Más al que obra
Mas al que no obra, perdón, vamos a volver a empezar, me equivoqué. Vamos a volver a este texto. Pero al que obra, lo repiten ustedes, vean, en su mente o como sea, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su creencia le es contada por justicia. ¿Ok? Si lo repitieron también, en su mente, como sea. A lo que voy, ¿verdad? Son esos dos panoramas. Nosotros ya no estamos en el panorama de impíos, porque creímos en aquel que justifica al impío, Jesús. Entonces nosotros no vamos a cegar las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿O sí? No vamos a cegar todas las cosas de este mundo de los impíos, sino vamos a cegar lo que Jesucristo cosechó para nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Vamos esa frase se nos quedó, a mí se me quedó, a Charlie, a todos fue una bendición, ¿verdad? Porque es muy importante reconocer y recordar que nosotros, que cuando hacemos algo negativo, tenemos en la mente el autocondenarnos y decir, híjole, por esto lo voy a pagar. Y no es así. No tiene que ser así. Si Dios ya te perdonó, ¿Él va a hacer que lo pagues? No. Si tú vas a Dios y te pides perdón, ¿verdad? Él no va a hacer que lo pagues. Sería algo menso, ¿no? ¿Sí o no? Por lo que, a lo que voy, ¿verdad? Nosotros, por eso dice quién, y por eso después de ahí, por eso en Romanos dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Verdad? Nosotros nosotros segamos, recogemos el trigo o la ganancia que Jesucristo cosechó para nosotros. Como Jesucristo, como buen sembrador, Él cosechó muchas cosas para nosotros. Bendiciones, todo lo que logró. Todo lo que Él logró, eso lo cosechó y está listo para nosotros. Nosotros tenemos que, ¿qué? Cegar. Tenemos que recoger esas cosas, ¿verdad? Y eso es algo que se nos quedó. Bueno, a mí se me quedó. Me gustó cuando dijo, ¿verdad? Entonces recuérdense, ¿qué van a cosechar? ¿Qué van a cegar? ¿Las obras de la carne? No somos impíos, somos justos. Y nosotros cegamos aquello que Jesucristo cosechó para nosotros, los cuales son bendiciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener eso en mente, porque eso en nuestros corazones guardamos esas autocondenaciones y nosotros mismos queremos hacer justicia en nosotros. Yo hice esto y la tengo que pagar. Y no es así. No es así. No tenemos que pagar eso, porque Jesucristo, lo que Él cegó, lo que Él cosechó, fue justicia para nosotros. Y nosotros somos limpios de todo eso. ¿Ok? De cualquier cosa que hicimos en el pasado, de cualquier cosa que hicimos y llegamos a hacer por equivocación, nosotros cegamos, recogemos lo que Jesucristo cosechó para nosotros. ¿Se entendió? Bueno, entonces eso es lo que quería compartir porque se me vino a la mente. Por eso estuve batallando un poco así, no tenía nada. Pero Dios les bendice, ¿ok?